Campeón de la Europa League hace 3 temporadas, semifinalista de Champions hace 2 temporadas y el curso pasado quedó quinto clasificado en la Liga Española. Sin embargo, este año ya ha cambiado en una ocasión de entrenador y está tan solo 3 puntos por encima del descenso. El Villarreal no está pasando por un buen momento y es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Tras 10 jornadas, el Villarreal Club de Fútbol está 14º clasificado en Liga con 9 puntos, 12 goles a favor, 16 goles en contra y tan solo 3 puntos por encima del que marca la permanencia, que es el Real Club Celta de Vigo, con 6. Un Villarreal que ya ha tenido 2 entrenadores en lo que llevamos de temporada. De la jornada 1 a la jornada 4 estuvo con Quique Setién en el banquillo y de la jornada 5 a la actual sigue estando con Pacheta en el banquillo. Un Villarreal que también ha jugado Europa League, donde sí es cierto que ha ganado un partido con Pacheta en el banquillo, donde por cierto Pepe Reina fue el héroe de ese encuentro parando un penalti en el tiempo de descuento contra el Stade Reims de Francia, y perdió otro partido en Grecia contra el Panathinaikos. Teniendo en cuenta esto, hoy vamos a comparar al Villarreal de Setién con el Villarreal de Pacheta, pero sobre todo centrándonos en la Liga, porque al final el Villarreal de Setién este año no ha jugado en competición europea, sí que lo hizo el año pasado, y me parece injusto entrar a valorar lo que se ha hecho o no en competición europea, porque ahí el único entrenador que ha tenido mano es, en este caso, Pacheta. Entonces vamos a comparar los 4 partidos del Villarreal de Setién en Liga con los 6 partidos momentáneos que lleva el Villarreal de Pacheta también en Liga. Ambos entrenadores tan solo han ganado un partido. El Villarreal de Setién lo hizo contra el Real Club Deportivo Mallorca y el Villarreal de Pacheta lo ha hecho contra la Unión Deportiva Almería. Sí que es cierto que el Villarreal de Setién ni siquiera empató un partido, es decir, fue una victoria y 3 derrotas, mientras que el Villarreal de Pacheta en Liga lleva una victoria, lleva 3 empates y lleva 2 derrotas. Pero a mí personalmente, en lo que a sensaciones se refiere, no me parece que el equipo de Pacheta esté mejorando al de Quique Setién. Al final se hablaba de que el equipo de Setién a veces pecaba de ser muy plano. Creo que el Villarreal de Pacheta está siendo también muy plano. Se hablaba de que el Villarreal de Setién era un equipo que sufría mucho en aspecto defensivo. Creo que es algo que hay que replicar también en el Villarreal de Pacheta. Pero ya no es solo en tema de sensación. Es que si nos vamos a comparar a nivel estadístico, nos podemos dar cuenta que en esos 6 partidos que lleva Pacheta contra esos 4 partidos que hizo Setién, sí que es cierto que en cuanto a puntos por partidos, pues el Villarreal de Pacheta ha sacado más que el de Setién, 1 contra 0,75, pero luego si nos vamos a analizar, por ejemplo, la estadística de remates, el Villarreal de Setién remataba más y también a puerta que el de Pacheta, ahí lo estamos viendo, 13,25 contra 10,1, 4,25 a puerta, 3,33 a puerta. Es decir, si ya se recriminaba que el Villarreal de Setién era un equipo plano, imagínate el Villarreal de Pacheta, que es un equipo que todavía finaliza menos jugadas de los que realizaba o de las que realizaba el Villarreal de Setién. Pero es que también podemos hablar de los remates recibidos a puerta. El Villarreal de Setién era un equipo que en defensa hacía aguas, 14,75 en este inicio de temporada que él tuvo y 5,25 iban a puerta, pero es que el Villarreal de Pacheta recibe 15,1 tiros por partido de promedio y 6,5 son a portería. La diferencia entre el Villarreal de Pacheta y el Villarreal de Setién, que el Villarreal de Pacheta está encajando menos goles que el de Setién, pero aquí yo pondría también el foco a la mejoría que está teniendo Philip Jorgensen, el portero del Villarreal, que es cierto que empezó generando alguna que otra duda y desde que ha llegado Pacheta está siendo muy importante e incluso ha sido elegido MVP en algún partido, como por ejemplo en el de Getafe. También lo hizo muy bien contra la Unión Deportiva Almería y también lo hizo muy bien contra el Deportivo Alavés. En cuanto a goles marcados, el Villarreal de Setién marcaba más que el Villarreal de Pacheta a nivel porcentual, y en tema de posesión, bueno, prácticamente está igual si os dais cuenta, 55% para el Villarreal de Setién, 54,5% para el Villarreal de Pacheta. El tema está en que si nos ponemos a repasar rivales, el Villarreal de Setién tuvo que jugar contra el Real Betis Balompié, tuvo que jugar contra el Fútbol Club Barcelona, contra ambos perdió, pero creo que compitió realmente bien. Es más, contra el Real Betis Balompié tuvo el empate en su mano, pero al final llegó el gol en los últimos minutos, y el único partido en el que sí yo señalaría al Villarreal de Setién es el que realizó contra el Cádiz Club de Fútbol, que se ve muy condicionado por una tarjeta roja a Pedraza en la primera parte, pero aún así creo que fue un mal partido del Villarreal
Villarreal de Setién. Mientras que el Villarreal de Pacheta hemos visto que le gana a la Unión Deportiva Almería, equipo que ahora mismo es colista en la Liga Española, pero sufre bastante para ganar ese partido, le cuesta ganar ese partido. Es más, uno de los grandes partidos que tiene Filip Jorgensen precisamente es contra la Unión Deportiva Almería, donde realizó 6 paradas. Pierde contra la Unión Deportiva Las Palmas, equipo recién ascendido. Empata contra el Deportivo Alavés, equipo recién ascendido, donde el Alavés también pudo hacer algo más en ese encuentro en casa del Villarreal, teniendo en cuenta que Samu Omorodion tuvo varias ocasiones de gol. Encima ha perdido 2 partidos en casa, contra el Girona, también contra Las Palmas, como ya hemos mencionado antes. Perder contra el Girona no me parece tampoco un punto negativo, más teniendo en cuenta en el momento que se encuentra actualmente el Girona. Pero sí es cierto que al final te pones a comparar con los equipos que ha perdido Pacheta y con los equipos que perdió Setién, y creo que hay más que recriminarle a Pacheta que a Setién. Aprovechando que ya hemos hecho este inicio comparativo entre un entrenador y otro, ahora me quiero meter a hablar de futbolistas del Villarreal, los que están destacando para bien y los que están destacando para mal también en este inicio de temporada. He mencionado ya antes a Filip Jorgensen, un portero que generaba bastantes dudas en una posición, la de la portería, que generaba muchas dudas en el mercado de verano, porque Pepe Reina ya es un portero veterano, Filip Jorgensen es un portero con poca experiencia en primera división, a excepción de algún partido la pasada temporada, y claro, se presuponía que el Villarreal se iba a reforzar en esa posición en este mercado de verano, pero no, finalmente desde la directiva del Villarreal se confió y se apostó por Filip Jorgensen en los primeros partidos. A mí personalmente me dejó bastantes dudas, pero desde la llegada de Pacheta, si el Villarreal de Pacheta ha puntuado contra el Getafe, en gran parte creo que es gracias a las 9 paradas que realizó aquel día Filip Jorgensen. Contra la Unión Deportiva Almería realizó 6 paradas, contra el Deportivo Alavés también realizó 6 paradas, por lo cual está haciendo partidos muy buenos, y el propio Pacheta esto lo reconoce, que en partidos en los que ha puntuado el Villarreal, como por ejemplo contra el Deportivo Alavés, decía en la entrevista post partido en los micrófonos de la televisión que un día más el mejor de su equipo había vuelto a ser el portero, por lo cual esto no hablaba muy bien del fútbol que había practicado su Villarreal. Entonces, bueno, a Filip Jorgensen yo creo que habría que destacarlo como uno de los nombres positivos en este inicio de temporada. Y también digo una cosa, llama la atención que Jorgensen, es cierto, está parando mucho, pero también le están llegando mucho, y aquí yo creo que hay que señalar varios nombres para mal, como por ejemplo Raúl Albiol, Parejo, Capú, lo que venía a ser la columna vertebral del Villarreal en estas 2-3 últimas temporadas. Y claro, al final son futbolistas veteranos, ya todos pasan los 34-35 años, y claro, les ha llegado a todos en la misma temporada ese bajón físico. A eso súmale que Raúl Albiol ya arrastraba problemas de lesiones de la pasada temporada, pero es que encima estamos viendo que Parejo no ha empezado nada bien el curso, Capú no ha empezado nada bien el curso, y esto creo que lo está notando mucho el Villarreal, porque al final no tiene futbolistas en su plantilla para reemplazar al mejor Parejo, para reemplazar al mejor Albiol o para reemplazar al mejor Capú. Entonces ahora mismo el Villarreal eso también lo está notando mucho. En cuanto a nombres positivos, también creo que habría que mencionar a Alex Baena, el jugador que ha participado en más goles en este inicio de temporada por parte del Villarreal. 1 gol, 4 asistencias, puede jugar cayendo a la izquierda, puede jugar también como media punta. Se ha perdido los últimos partidos por una sanción, pero siempre que ha estado creo que ha sido el futbolista más diferencial del Villarreal Club de Fútbol en esta temporada. Y también habría que mencionar el nombre de Gerard Moreno, que lleva 4 goles en lo que llevamos de temporada. Aquí el problema está, o mejor dicho, más que el problema, la duda, la incógnita está con Gerard Moreno en cuánto tiempo va a estar sano esta temporada, porque al final Gerard Moreno es un futbolista que cuando está bien hace mejor al Villarreal, e igual que he dicho que en este inicio de temporada el mejor para mí está siendo Alex Baena, considero que el mejor futbolista de la plantilla del Villarreal es Gerard Moreno, y cuando Gerard Moreno está en el campo, obviamente esto el Villarreal lo nota mucho y crece muchísimo también, valga la redundancia en ese aspecto. Bueno, pues a lo que voy es que Gerard Moreno en las 2 últimas temporadas se ha perdido 169 días por lesión con el equipo del Villarreal, o lo que es lo mismo, 24 partidos oficiales que se ha perdido con el Villarreal en estas 2 últimas temporadas, sin contar día de molestias, sin contar día de vuelvo de lesión y bueno, ya estoy recuperado pero me quedo en el banquillo porque todavía no estoy al 100%, es decir, que se ha perdido más de 24 partidos, pero solo estando lesionado se ha perdido un total de 24 partidos en estas 2 últimas temporadas. Entonces yo creo que al final esto es algo que también le ha perjudicado mucho al Villarreal. Cuando Gerard Moreno ha estado en el campo, el Villarreal no solo es que haya hecho más goles, sino que también ha sacado mejores resultados, y habrá que ver cuál es
la condición física que tiene este año Gerard Moreno, si se lesiona mucho o se lesiona poco, porque en gran parte yo creo que la evolución ofensiva del Villarreal va a pasar por cómo esté Gerard Moreno. A eso súmale que en estas últimas 4 jornadas que no ha ganado el Villarreal no han coincidido en el campo como titulares Baena ni Gerard Moreno, es decir, uno de los dos sí que ha podido llegar a jugar, pero por el tema de la lesión de Gerard Moreno que tuvo y también por la sanción que ha tenido Alex Baena, pues estamos hablando de que el Villarreal en sus últimos 4 partidos no ha ganado y no ha tenido a la vez en el campo a Baena y Gerard Moreno. Y es llamativo o es curioso porque los 2 únicos partidos que ha ganado este año el Villarreal en Liga ha contado de inicio con Gerard Moreno y con Alex Baena, por lo cual es muy importante para el Villarreal poder conectar, poder asociar a Baena y a Gerard Moreno, porque entre ellos se van a entender muy bien y esto le va a beneficiar bastante en aspecto ofensivo al Villarreal Club de Fútbol. Hemos hablado de entrenadores, hemos hablado de jugadores, pero creo que también hay que hablar de la planificación deportiva del Villarreal en el pasado mercado de verano, donde se desprendió de 3 futbolistas muy importantes para el Villarreal Club de Fútbol la pasada temporada. Es cierto que ingresó 90 millones de euros por Nicolas Jackson, que marcó 10 goles en los 2 últimos meses de competición bajo las órdenes de Quique Setién, Pau Torres y Samu Chukwueze, pero es que en su lugar de esos 90 millones de euros tan solo ha invertido 10 millones de euros por el futbolista que ya estáis viendo en pantalla, que es Alexander Sorloth. Vale que es cierto que por Ramón Terrat se pagaron 2,5 millones, pero este futbolista ya estuvo el año pasado en el Villarreal, jugó tanto con el B como con el primer equipo, entonces al final es un futbolista que tenías cedido, por el que has ejercido una opción de compra. El resto de jugadores todos han llegado libres, o el ejemplo de Mateo Gavia, que ha llegado cedido, pero claro, al final la plantilla del Villarreal, independientemente de que gastes mucho, gastes poco dinero, se ha visto empeorada, porque si nos damos cuenta y vamos en el 1 por 1, tú pierdes a Samu Chukwueze, que era un futbolista que tenía velocidad, que tenía desborde, que al final era el perfil de extremo puro que tenías en plantilla, y en su lugar ha llegado un Ilias Akomach, que la pasada temporada jugaba en Primera Federación, obviamente que no está teniendo el rol ni el peso que tenía Samu Chukwueze la pasada temporada en el Villarreal, porque es comprensible que ese salto de la tercera categoría del fútbol español a la primera división española es muy grande. Es un futbolista joven que a lo mejor en un par de años está rindiendo a un nivel espectacular en el Villarreal, pero de momento entiendo que esto es un paso hacia detrás que ha dado el Villarreal. A eso súmale que Jeremy Pino no ha empezado bien la temporada y que Ben Brereton, que te puede jugar en la banda izquierda y esto permitiría que Jeremy Pino se marche a la derecha, tampoco se ha adaptado de momento al primer equipo del Villarreal. Llegaba desde la liga inglesa, desde la segunda división, mejor dicho, de Inglaterra, y es un futbolista pues que le está costando adaptarse al fútbol español y en este caso también al Villarreal, jugador que por cierto también puede jugar en la posición de delantero centro. Otro ejemplo, el de Pau Torres. Pau Torres al final era imprescindible en la zaga de centrales del Villarreal. Sería mejor, sería peor, tendría mejores partidos, peores partidos, pero por ejemplo su salida de balón era impecable y en lugar de Pau Torres se ficha a Mateo Gavia, que vale que es cierto que no es el sustituto natural de Mateo Gavia. Al final yo entiendo que desde el Villarreal se piensa, tenemos a Jorge Cuenca en casa, pues que Jorge Cuenca adquiera un rol más importante del que tuvo el curso pasado y Mateo Gavia pues que pase a ser el nuevo Jorge Cuenca, ¿no? El tercer central seguramente del Villarreal. El problema está en que Raúl Albiol, como hemos comentado antes, este año está sufriendo mucho, o ya el año pasado sufrió mucho por temas de problemas físicos. Ya es un futbolista que también tiene su edad, es un jugador veterano, por lo cual yo creo que aquí el Villarreal en el aspecto defensivo se tendría que haber reforzado con un jugador contrastado en primera división. No lo ha hecho y estamos viendo que el Villarreal es un equipo que en aspecto defensivo sufre mucho y bueno, porque Philip Jorgensen está ahora mismo a un gran nivel. De no ser así, pues probablemente el Villarreal, en lugar de llevar 16 goles en contra, pues podría llevar bastantes goles más de los que ha encajado de momento. Y el otro ejemplo lo tenemos con Nicolas Jackson, que creo que esta es la única posición que se ha transitado bien. Al final pasas de Nico Jackson, que es un jugador que el año pasado sorprende a propios y extraños, es decir, a aficionados del Villarreal y gente de fuera del Villarreal, pero apuestas por un futbolista contrastado en la élite, contrastado en el fútbol español, como es el caso de Sorloth, que lleva ya 2 temporadas aquí, que viene de hacer un buen año goleador en la Real Sociedad, equipo que clasificó para Champions, por lo cual ese relevo de Nicolas Jackson sí que creo que es un relevo bien realizado, pero los otros dos a mí personalmente me dejan muchas dudas y es más, sigo considerando que el Villarreal
debe reforzarse en la posición de banda, en la posición de defensa en el próximo mercado invernal. Luego sí que es cierto que llegaron futbolistas como Santi Comesaña, Denis Suárez, pero al final estos chicos, bueno, Santi Comesaña lo estamos viendo un poquito más que a Denis Suárez, pero te llegan encima a una posición que tienes bien cubierta, que es la de medio del campo, aunque justo ha coincidido con que Capú está de bajón, con que Parejo está de bajón, y esto pues puede permitirle a lo mejor que lo vayamos viendo con mayor continuidad. Llegados a este punto, yo quiero lanzaros una pregunta que ahora yo paso a responder, pero también me gustaría leeros a ustedes por los comentarios. ¿Debería el Villarreal destituir a Pacheta? Yo por un lado pienso, no tienen que destituir a Pacheta porque tú al final no puedes pretender estar cargándote entrenadores cada 4, 5, 6 jornadas. Al final tienes que dejarle un periodo de trabajo para intentar asentar sus ideas al equipo y que así pueda ir creciendo poco a poco. Pero por otro lado digo, macho, es que al final Pacheta ha perdido contra plantillas o contra equipos que eran inferiores a la suya, como puede ser el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, ha empatado contra el Deportivo Alavés, plantilla inferior a la suya, la del Getafe, plantilla inferior a la suya. No se ha terminado, parece, tampoco de adaptar todavía al Villarreal Club de Fútbol. No podemos olvidar que Pacheta es un entrenador que viene de entrenar a equipos que luchaban por permanecer. Ejemplo del Real Valladolid, con el que ascendió y luego fue destituido y acabó descendiendo ese año pasado el Real Valladolid, y también con la Sociedad Deportiva Huesca, que fue el entrenador que sustituyó a Michel, que actualmente se encuentra en el Girona, que el Huesca también acabó descendiendo. Pero ¿qué haces ahora? Bueno, claro, si tuvieses la oportunidad de incorporar a Marcelino García Toral, pues creo que sería una buena opción. Oye, te cargas a Pacheta y pones en su lugar a Marcelino García Toral. El tema está en que Marcelino García Toral explicaba en una entrevista que le había dicho que no al Sevilla Fútbol Club porque le habían ofrecido un contrato hasta final de temporada. Es decir, él no quiere firmar un contrato hasta final de temporada, que es lo que ha firmado Pacheta en este caso. Él quiere firmar un contrato pues que le asegure tener una estabilidad en un banquillo de primera división, bien sea española o de otro país. Por otro lado, el nombre de Julen Lopetegui, entrenador contrastado en la primera división española, que tiene experiencia en competición europea, que ha ganado Europa League con el Sevilla Fútbol Club, podría ser un nombre bien tirado, lo que yo no sé si Julen Lopetegui estaría dispuesto o no a ir al Villarreal. Y luego, otro punto que se abre es que el Villarreal se tome este año como año de transición. Estamos en la jornada 10, es cierto que todavía hay tiempo para darle la vuelta a la tortilla, de ahí los nombres que yo he mencionado, Marcelino, Lopetegui, incluso que Pacheta sea capaz de revertir la situación y veamos que el Villarreal va creciendo de la mano de Gerard Moreno y de Alex Baena. Pero luego el punto está en año de transición, conseguir la permanencia y ponerte a pensar en un entrenador de cara a la próxima temporada para que el proyecto, sí que es cierto que sin tener competición europea de por medio, crezca desde el día 1. Es decir, entregarle las llaves del club a un entrenador, como en su momento hiciste con Unai Emery, te salió bastante bien, y aquí pues me aparecen dos nombres a poner encima de la mesa. Uno es Marcelo Gallardo, que vale, es cierto que antes de Pacheta era la intención del Villarreal de ponerlo a él en el banquillo, pero dijo que no. Hay que tener en cuenta que Marcelo Gallardo quería estar un año sin entrenar después de dejar River Plate, lleva desde el mes de diciembre, enero sin entrenar, entonces en el mes de enero, diciembre es cuando se cumplirá ese año sin entrenar de Marcelo Gallardo. Todavía no lo ha cumplido y entiendo que esa es una de las razones que le llevaría a dar el no. Pero claro, al final coger un proyecto ya empezado también es algo que muchas veces chirría a los entrenadores. No podemos olvidar de que Marcelo Gallardo es un técnico que se ha labrado una muy buena carrera en Sudamérica y que cuando quiera dar ese salto a Europa, imagino que será a un club que le pueda ofrecer una estabilidad deportiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues bueno, quizá podría ser el Villarreal un club para ofrecerle esa estabilidad deportiva ya empezando la próxima temporada en el banquillo del Villarreal y haciendo la pretemporada y la planificación deportiva de la mano del argentino. Y otro nombre, el de Andoni Iraola, entrenador que sonó para diferentes clubes de la Liga Española. El Villarreal fue uno de ellos, el Sevilla fue otro, la Unión Deportiva Almería, el Real Club Celta de Vigo. Bueno, finalmente se marchó al Bournemouth. Es cierto que por allí de momento no le están yendo muy bien las cosas, pero lo mantienen en el banquillo, están confiando en el proyecto, están dándole paciencia a Andoni Iraola, pero en caso de que no siguiese en el Bournemouth, yo creo que podría ser una muy buena apuesta de cara a la próxima temporada poner en el banquillo a Andoni Iraola. Así que no sé vosotros qué opinión tenéis con respecto a este tema, pero
pero me gustaría leer por los comentarios si consideráis que el Villarreal tiene que seguir apostando por Pacheta, si tiene que ir a por otro entrenador bien en esta misma temporada o ya en la próxima temporada para darle un proyecto de inicio. Todo esto lo podéis poner en la caja de comentarios, que yo estaré encantado de leeros. De la misma manera podéis darle al botón de seguir, podéis suscribiros por aquí por el canal, que es totalmente gratuito, y así nos seguiremos viendo en próximos vídeos.